Me gané $1,000 en 17 segundos. Eh, Esto fue hace 30 años. Me lo gané usando dos aplicaciones de Adobe que eran Acrobat o una aplicación de Acrobat e Illustrator. Y vamos a hacer viral esto, ¿no? Fue gracias a Steve Jobs. Ok, esta historia, primero, antes de contarla, que fue hace 25, 30 años, voy a irme 50 años atrás. Hace 50 años, Steve Jobs, el joven Steve Jobs, fue a un centro de investigaciones en la computación en Xerox Park. Yo me imagino que esto es una filial de la gente de Xerox, de las impresoras Xerox. Y en este lugar él vio muchas cosas maravillosas, que fue la primera vez que vio el mouse, fue la primera vez que vio el interfaz gráfico. Pero aquí se estaba desarrollando algo que para él era muy importante muchos años después, que fue el lenguaje PostScript. Y esto ya nos lleva a la historia de hace 25 años. Que, bueno, voy a iniciar cómo empezó todo. Yo trabajaba mucho con imprentas. Como diseñador gráfico me tocó trabajar mucho con imprentas. Y me llamó de urgencias, una llamada de esas de urgencias, una imprenta en Caracas, Venezuela. Y esta me dijo, mira, necesitamos que vengas para acá ya. Y yo, bueno, ok, la urgencia demanda mi atención inmediata. Y me fui a esta imprenta. Y me desplegaron que era la necesidad que ellos tenían. Era un libro de economía y tenían archivos en Excel, pero lo necesitaban tener con urgencia. Estamos hablando de que eran alrededor de 200 o 300 archivos en Excel, y necesitaban que eso se pasara con rapidez, como cuadros así tal cual como venían, lo querían para el libro. Se pasaran tal cual para el libro que estaban desarrollando. No podían escanearlo porque se imprimían, se iba a ver o sea, en ese momento no se podía hacer de otra manera, sino viendo cómo trasladar ese archivo digital en Excel, llevarlo a un archivo editable o que sea manejable. Y nada, me dieron, mira, necesitamos esto urgente. Claro, al principio dije, wow, estos son, o sea, lo necesitaban de la noche de hoy para mañana. Yo dije, no, esto es una labor titánica porque significa poner a copiar y armar cuadros directamente en Illustrator. Ya la herramienta de Illustrator venía con la posibilidad de manejar columnas y ese tipo de cosas. O sea, ya por ahí yo decía, bueno, esto lo puedo manejar por este mecanismo. Pero yo me acordé de Acrobat. En ese momento, estoy hablando hace 25 o 30 años, Acrobat no venía así como que en todas las aplicaciones con la amabilidad de que tú puedes salvar como un PDF y luego abrir en Illustrator, sino que había que hacer como trucos. Y aquí viene la historia de por qué yo lo ligo con Xerox Park y Steve Jobs. Steve Jobs era un enamorado de que la tipografía que tú veías en la pantalla se reprodujera tal cual en impresión. Y el lenguaje PostScript es eso, cómo transformar esa imagen digital en un lenguaje de impresión y que salga tal cual la tipografía que tú pones. Y entonces yo dije, ¿cómo hago este archivo Excel o estos archivos Excel y los convierto en un archivo con lenguaje PostScript, y luego el lenguaje PostScript lo puedo convertir en un archivo EPS, y un archivo EPS es un lenguaje PostScript, y lo llevo a Illustrator y le cambio la tipografía y se acabó. Tengo este trabajo ya resuelto. Entonces me puse a buscar. Entonces la solución que conseguí en ese momento, que fue
la que marcó los 17 segundos que les estoy diciendo fue cuando me puse a trabajar, abrí el archivo Excel, guardé e imprimí, no guardé, sino que mandé a imprimir como en una impresora láser, pero eso crea un archivo en PostScript. Y ese archivo en PostScript lo abrí en Acrobat, lo convertí en un lenguaje PDF o EPS y inmediatamente lo pude abrir como un Illustrator. Eso lo hice en 17 segundos. En 17 segundos me gané $1,000. Lo que yo pensaba que iba a ser un trabajo de toda una noche, se convirtió en un trabajo muy corto. Tanto así que cuando yo llego al día siguiente a la imprenta con el archivo ya convertido en Illustrator, no lo podían creer. No, decía, no sé cómo hiciste esto. Y bueno, yo les conté qué fue lo que yo hice y les dije, bueno, esto fue lo que logré convertir y conseguí la solución. Así que diseñadores que aprecian mucho el trabajo que hace Adobe con sus aplicaciones, adórenlo porque te puedes ganar mucho dinero usándolos. Ya recuerden que soy José Alejandro Colón, soy diseñador gráfico y estoy aquí para servir. Dale, gracias.